línea directa con especialistas universitarios. Tus inquietudes ante la pandemia coronavirus COVID-19. Continuamos en Presencia Universitaria. En esta mañana le damos la bienvenida. Es un gusto recibir a la doctora Karina Acevedo Whitehouse, quien nos acompaña aquí en algunas ocasiones para darnos sus recomendaciones, sus puntos de vista acerca de lo que sucede con el tema del COVID-19. Y pues bueno, es un gusto saludarla en esta mañana, doctora. ¿Cómo está? Hola, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y bueno, me parece que hay un cúmulo de información por todos lados, redes sociales, televisión, radio, medios impresos, en torno a las vacunas. Y me parece que resulta difícil procesarla para quienes no tenemos el lenguaje científico de forma habitual. Y por ello es importante contar con una científica para que nos pueda ayudar a disgregar toda esta información que existe en torno a las vacunas, porque me parece que ahora hay ya todo un catálogo de vacunas que podrían tentativamente aplicarse en nuestro país en el esquema de un plan nacional de vacunación. Oye, además, doctor, permíteme nada más señalar que se ha hablado de vacunas buenas, vacunas malas, que unas sí sirven para ciertas cosas, otras no sirven para otras cosas. Entonces, igual que podemos aclarar todos estos puntos, porque hay muchas dudas con el tema de la vacuna, doctor. Ya, sí, hay muchísimas dudas y creo que es un espacio reducido en tiempo como para que podamos explayarnos muchísimo. Habiendo dicho eso, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis para pues avisarle a su auditorio que el 1 de marzo vamos a echar a andar la primera mesa de diálogo como parte de un esfuerzo que estamos haciendo aquí en la UAC para promover justo, no un debate, sino un diálogo entre personas que tienen argumentos diferentes, digamos, perspectivas diferentes sobre un mismo tema. Entonces, el 1 de marzo va a estar aquí la doctora Roxana Bruno, que es inmunóloga, formada en Argentina, con postdoctorado en inmunología molecular, por parte del Instituto Max Planck, que es uno de los más famosos en el mundo para inmunología molecular, y ella ha venido diciendo por muchos meses algunas de sus preocupaciones con respecto a los efectos potenciales, efectos adversos que pudieran generar las vacunas, ¿no? Lo cual no implica que a todo mundo le tenga que pasar, eso claro, ¿no? Eso es simplemente uno de los riesgos que existen. Y en el otro lado del argumento, en el otro lado de la mesa, va a estar el candidato a doctor Arturo Liñán, quien es un investigador que está justo en el grupo del Instituto de Biotecnología como parte de uno de los esfuerzos que se está haciendo en México para generar vacunas. Él es vacunólogo, ¿no? Mucha experiencia en inmunología y vacunas, y los dos van a estar charlando, vamos a estar dirigiendo esas preguntas y yo espero que a su auditorio pues les puedan quedar muchos puntos un poco más claros, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista de muchas de esas confusiones, creo que ahí podría ayudar un poco, ¿no? 1 de marzo, 7:30 de la mañana, aquí en Presencia Universitaria. 7:30 de la mañana, exactamente. Entonces, bueno, ese es un punto. El otro es, con respecto a tu pregunta, Marco, que decías, cuál es el escenario, cuáles son las vacunas. Entonces, hay muchos tipos de vacunas. De hecho, que hay cerca de 200 y cachito vacunas que están ahorita ya en fase 3. Bueno, en fase 2, por ejemplo, y algunos que ya están entrando a la fase 3, muchos que ya han terminado, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí en México actualmente? La primera que se autorizó es la de Pfizer. Y esa ya tenemos varias dosis que se han aplicado en el país y ahorita están otras aplicadas. Si me permiten, lo tengo aquí anotado porque doctor, quiero asegurarme que los datos que dé no estén mal. Entonces, tenemos la de Pfizer, de la cual tenemos ya 34 millones de dosis, no aplicadas, sino que se han pedido. No sé si ya están en el país, pero son las que se pidieron. Y esa es una vacuna de ARN mensajero, que hemos platicado en este espacio al respecto, ¿no? Es una vacuna que básicamente lo que hace es darle las instrucciones a la célula sobre cómo producir una proteína del virus. Entonces, nuestras propias células se vuelven fábricas de esa proteína y la respuesta inmune se genera en contra. Se necesitan dos dosis de esta. Se necesitan 2 dosis, exacto. Con las pruebas que hicieron ellos, es con 21 días de diferencia, y es de las que se tiene que mantener en congelación, menos 70 grados, ultracongelación, ¿no? Y reportaron ellos un 95% de efectividad. En términos de seguridad, bueno, ha habido algunos reportes en Estados Unidos, en la página de VAERS, que es de la CDC, y en Europa, en distintas partes, donde han mencionado algunos efectos adversos, pero que prefiero que ese tema se pueda abordar ahora el 1 de marzo, ¿no?
Tenemos también ya en el país la vacuna de AstraZeneca, y esa es otra plataforma. Esa es una vacuna que se basa en un adenovirus. Otro virus grande de ADN, se le cambia por ingeniería genética un pedacito de información, se le inserta las instrucciones para que produzca la proteína. Entonces ahora la fábrica ya no es nuestra célula, sino el virus, este otro virus. Entonces, ese adenovirus tiene la información, nos inyectan ese adenovirus y con eso, bueno, pues se busca una respuesta inmune. De esa se pidieron 77 millones de dosis. No sé cuántas están ya en el país, pero eso es lo que en la página de gobierno se indica. Y esta se mantiene a menos 20, que es una temperatura más común, digamos. También se requieren 2 dosis. Y en Europa ahorita, en Inglaterra en particular, están extendiendo el tiempo para el cual se debe recibir la segunda dosis a 12 semanas, aunque en el ensayo fue antes de eso, o sea, es decir, se hacía 21 o 28 días de diferencia. Quiero hacer una mención de esta vacuna. Fue interesante ver que en Alemania no van a vacunar a personas que sean de menos de 18 años o más de 64. En nuestro país se está haciendo abiertamente a más de 65. ¿Por qué es esta situación? Porque el ensayo de la vacuna de Oxford AstraZeneca no incluyó a personas de más de 65 años. No hay parámetros para medir su... Exacto. Pero aún así, la OMS salió a defender esto y señaló que sí se podía vacunar a personas. Bueno, eso es bien interesante, es que no tendría ninguna institución que defender algo que experimentalmente no se ha demostrado, ¿no? Pues vaya, qué bien que la OMS diga eso, o sea, pero... no puedes defender con argumentos lo que no fue probado en el laboratorio. Pues a mí me parecería que no, ¿no? Porque por eso se hacen estos experimentos de fase 3, ¿no? Y eso es lo que decíamos aquí. Se nos hace raro que a las personas mayores de 65 en México se les esté aplicando la AstraZeneca cuando en otros países se está descartando y cuando pues tenemos otras vacunas, tenemos otras alternativas. O sea, pudimos haber dicho, vamos a poner otras vacunas a los mayores de 65 años y pues no fue esa la decisión. Pues no. Por eso digo, es interesante, ¿no? Ver que Alemania dice hay datos insuficientes, no vamos a vacunar a personas que estén por fuera del intervalo que fue justo el que se evaluó, ¿no? de seguridad. Obviamente estoy consciente que esto también tiene pues su lectura más económica, política, ¿no? Pero desde el punto de vista inmunológico, clínico, pues tienen en Alemania toda la razón en decir no tenemos datos suficientes, pues no se tienen, ¿no? Entonces, bueno, eso es otra de las vacunas que está en México. ¿Cuáles otras tenemos? Bueno, de la Sputnik, que ya fue autorizada por la COFEPRIS. Esa es una vacuna que también se basa en adenovirus, pero 2 tipos de adenovirus. La primera dosis hicieron que un adenovirus produjera la proteína y no es la que inyectan. La segunda dosis es otro adenovirus. ¿Por qué? Porque los adenovirus son muy comunes. Entonces, la idea es tratar de evitar que haya una baja en la inmunidad, en la respuesta inmune, por exposición previa a ese adenovirus. Entonces, te lo cambian como para que tu sistema inmune no acabe, centrando su respuesta en contra del adenovirus en lugar de ese cachito proteico del coronavirus. Y también para evitar eso que les comento, ¿no? De que ya pues estuviste expuesto de esa manera. Entonces, bueno, de esa se pidieron 35 millones. Están, desde el 13 de octubre en precompra, antes de que la COFEPRIS autorizara, ya se había hecho esa precompra. También CanSino, acaban de anunciar que COFEPRIS lo autorizó. CanSino también es un vector basado, o sea, un adenovirus, una vacuna basada en un vector de adenovirus, 56 millones de datos. De dosis. Y Coronavac, esa es interesante. Esta es una vacuna inactivada, tercer tipo de vacuna. Esa es de las más comunes si pensamos cómo se hacían las vacunas antes. Es una vacuna inactivada, el coronavirus se cultiva, luego se inactiva, ya no puede replicar ese virus, eso se junta con algunas sustancias adyuvantes que estimulan el sistema inmune y eso es lo que se inyecta. Esa, digo que es interesante porque el 10 de febrero COFEPRIS la autoriza. Sin embargo, acaba de ser publicado hace un par de días o semanas quizás los resultados de fase 1 y 2 nada más. No veo fase 3 en ningún lado, pero ya está autorizado. ¿Por la COFEPRIS?
Ya está autorizado por la COFEPRIS. Yo no fui capaz de encontrar los reportes, los informes de la COFEPRIS donde analizan ellos los datos. Un poco como hizo la FDA, no sé si recuerdan ustedes en diciembre, no tengo la fecha exacta, pero creo que por ahí del 14. La FDA sacó su informe donde se veía qué es lo que encontraron en el análisis de los datos de la compañía que produce la vacuna, que encuentran ellos, cómo lo analizan, qué ven de riesgos. Yo traté de buscar eso para COFEPRIS, para cualquiera de las vacunas que han autorizado y no lo logro encontrar. Pero lo que voy es el 10 de febrero se autorizó la de CoronaVac, pero acaba de salir apenas la fase 1 y fase 2. O sea, es decir, faltan los resultados de fase 3. Yo no pude encontrarlos, no estoy diciendo que no existen, pero no pude. No se localizaron. No. Y luego anunciaron también que la fase 3 de la Johnson & Johnson, de otra vacuna, también basada en adenovirus, va a empezar o ya empezó en estos días a hacerse en México. Esa es una vacuna que ya se llevó a cabo en distintos lados, los ensayos. Tuvo 66% de efectividad en países de América Latina, pero parece que en México se va a llevar a cabo una parte más de este esfuerzo por parte de Johnson & Johnson, porque eran muy poquitos, relativamente pocas las personas que se habían incluido en los ensayos, ¿no? Entonces, bueno, este es como el escenario, ¿no? Que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 vacunas que ya están autorizadas, de acuerdo a lo que viene en la información de gobierno, y una que en fase 3 se va a llevar a cabo. Entonces tenemos vacunas de ARN mensajero, específicamente la de Pfizer, la de Moderna no está autorizada todavía por COFEPRIS, y luego tenemos 1, 2, 3, 4 vacunas basadas en adenovirus y una que es inactivada, ¿no? Aquí quiero hacer una mención importante. El doctor Hugo López-Gatell hace unos días dijo en la conferencia matutina que no existía ningún riesgo biológico, ninguna razón biológica de que no se pudieran mezclar las vacunas. Es decir, que una persona reciba la vacuna, digamos, de Pfizer la primera vez y la segunda vez la de AstraZeneca. Yo la verdad me sorprendí mucho con ese comentario. Específicamente en la página de la BBC hace unos días, la doctora Mary Ramsey, quien es la cabeza de inmunología del Departamento de Salud Pública de Inglaterra, dijo: no se recomienda mezclar. ¿Por qué? Porque son, en algunos casos, plataformas diferentes, ¿no? Porque aunque fueran, haz de cuenta, la de Pfizer y Moderna, que son las mismas, aunque en nuestro país no tenemos Moderna, la misma plataforma, no se ha hecho un solo estudio que vea qué pasa cuando a una persona le dan de un tipo y luego de otro. La lógica sería, pues a lo mejor te estimula más el sistema inmune. Pues a lo mejor sí, y a lo mejor eso no es muy bueno si te ocasiona una respuesta de inmunopatología muy marcada. Me llamó la atención y creo que sería muy bueno que pudiéramos tener acceso a más información donde se explicara por qué es esa lógica. Yo creo que si la lógica es pues porque estamos apenas viendo de dónde sacamos las vacunas y no sabemos en ese momento cuál va a haber, eso no es una razón clínicamente válida. Yo pensaría, ¿no? La CDC misma dice que no son intercambiables. Entonces, digo, eso lo puede tu público ver en la página de la CDC y con todo gusto, si quieres, te mando estas ligas, pero... Y los gobiernos, en base a una política pública y con estos argumentos, no podrían permitir una mezcla de vacunas. Pues, en base a lo que estás... Pues vaya, ningún estudio ha visto qué es lo que le pasa a la gente que reciba, por ejemplo, la primera de RNA mensajero, la segunda de un vector de adenovirus contra el cual también vamos a generar una respuesta inmune. De hecho, se ha visto que las respuestas a las vacunas basadas en adenovirus, que han sido todavía, es una tecnología relativamente nueva para el humano, ¿no? Realmente creo que hay una sola vacuna que se había intentado con esta tecnología. Y que tiene toda una connotación que en otro momento, si quieres, platicamos y que probablemente el 1 de marzo se va a tocar, con efectos muy, muy serios. Entonces, decir puedo mezclar Pfizer y luego, por ejemplo, AstraZeneca, pues no tenemos nada de información con respecto a lo que eso pudiera ocasionar. A mí me parece extraño escuchar que diga que biológicamente no hay ningún motivo para no hacerlo. Creo que quizás lo que quiso decir es que económicamente es válido hacerlo, económicamente, pero eso no... Me parece que el bien jurídico del dinero no podría estar por el bien jurídico de la salud. O el de la logística, digamos, ¿no? Claro. El que pues ahorita tengo esta vacuna y ya le toca a otra persona su segunda dosis, entonces le pongo la que tenga en ese momento.
Yo creo que eso no es correcto. Pero bueno, eso sí quería mencionarles porque sí lo dijo contundentemente, pero como comento, tanto en Inglaterra como en el equivalente de ese Departamento de Salud Pública, la CDC en Estados Unidos, dijeron no puedes hacer eso, ¿no? Y ha habido ya llamados en revistas científicas de renombre donde dicen, oye, espérense un poquito, ¿no? No podemos hacer eso. Comprendemos la necesidad en términos del suministro de las vacunas, pero no podemos hacer eso porque de por sí estamos todavía en fase experimental. Las vacunas no han sido aprobadas en términos de una licencia, fueron autorizadas por emergencia en todos los países. No ha habido uno solo que diga, sí, ya es una licencia y ya puedes hacerlo. Son por emergencia. Entonces, encima vamos a combinarlas. No sé. Complejo, muy complejo. Doctora, ¿qué tan difícil es generar esta vacuna? La pregunta en el sentido de por qué en México no tenemos una vacuna. Si bien ya Andrés Manuel López Obrador anunció que tendremos nuestra propia vacuna, que incluso dijo que se iba a llamar Patria. Sugirió el nombre, ¿no? Sugirió el nombre de Patria para esta vacuna. ¿Por qué no se puede desarrollar? Porque también hay muchos países que no lo han desarrollado, o sea, no todos los países lo están desarrollando. Bueno, en México sí se están desarrollando. Lo que pasa es que llevarla ya al proceso de tener suficiente volumen para llevar a cabo tus fases 1, 2, 3, ¿no? Y luego la comercialización, que de estas plataformas Moderna, Pfizer, etcétera, ya estaban produciendo lotes, millones y millones de lotes, incluso antes de que se terminara la fase 3. ¿No? O sea, implica que sabes que se va a vender, que vas a poder venderla, ¿no? Llegar a eso es caro. O sea, yo creo que podríamos preguntarle al doctor Juan Joel Mosqueda que venga acá y les platique, porque yo no tengo esos datos, de cuánto costaría eso. Entonces, si no se invierte, si no se cuenta con ese dinero, es complicado, ¿no? México forma parte de Gavi, que es esta alianza global de iniciativa de vacunas, que han mencionado incluso Marcelo Ebrard en las conferencias y demás, formamos parte. Pero yo no sé si ya todo ese dinero está disponible como para que se cubran los gastos que se requieren para llevarla a cabo. La vacuna que la UAC está haciendo es una vacuna de una plataforma diferente. Es una vacuna diferente a las que nos estuvo platicando. Diferente a todas las que mencioné ahorita. Se basa en únicamente generar la proteína spike. Es decir, no hay ningún vector viral, no son las instrucciones, es la proteína, es la que se da a la gente, junto con algunos elementos que estimulan al sistema inmune. ¿Qué tan cerca estamos o qué tan probable es que se llegue a esa producción masiva para que eso pueda llegar a nuestros connacionales? Pues no lo sé. Yo de verdad estoy un poco fuera de ese esfuerzo de la vacuna, pero bueno, creo que valdría la pena que lo invitaran para que platicara esa parte. Ahora, también se ha manejado en medios la vacuna por parte de Cuba. No sé si existe ya literatura científica que nos dé una proximidad de bajo qué plataforma se está trabajando en la vacuna cubana. Sí, no ha habido prácticamente nada que yo haya visto en las noticias, ¿no? Yo de hecho me enteré hace relativamente poco de ese esfuerzo. Es una vacuna interesante porque se utiliza a una bacteria que es inmunogénica, es decir, que generamos una respuesta en contra, pero de una manera un poquito más natural, digamos, que algunos otros compuestos como los nanolípidos que tienen estas vacunas de RNA mensajero. Entonces es más natural en ese sentido y parece que está siendo muy efectiva. Pero yo no he visto realmente publicaciones científicas al respecto. Me comprometo con tu público a seguir buscando, ¿no? y poderles explicar. Pero sí hay estas 2 vacunas, me parece, por parte de Cuba, que parecen prometedoras. Sí mencionaron, hasta donde sé, en una conferencia matutina que iban a explorar la posibilidad de comprar algunas de estas vacunas, ¿no? Yo, por lo pronto, de manera personal, yo sí me siento con muchas ganas de poder ver los informes completos de COFEPRIS, más allá de solo ver en las noticias. Tal vez acceso a la información pública pudiésemos agotar. Pues sí, pero sería genial ya tenerlo, ¿no? Porque el pedirlo a IFAI lleva tiempo. Sí, claro. Pero bueno, podríamos empezar a explorar esa Empezar a explorar, claro. Sí, por supuesto. Oye, doctora, y se están pidiendo millones y millones de dosis. Lo que se pretende es tener una dosis para cada mexicano. ¿Es necesario esto, doctora? Desde el punto de vista... O sea, ¿es necesario vacunar a todas las personas del país para poder erradicar la pandemia? Si la estrategia es buscar una inmunidad de manada, y por un segundo suponemos que la única manera de lograrlo es a través de la vacunación, que yo en este espacio ya he explicado que no lo es, ¿no? Nuestra inmunidad natural también acaba generando
inmunidad de manado, de rebaño, de grupo, como lo quieran ver. Pero si pensáramos que únicamente con la vacuna se logra, pues entonces no necesitas vacunar al 100% de la población. No hay razón, porque vas a llegar a un momento en el que después de vacunar a cierto porcentaje de la población, ya no tienes suficientes hospederos para que se siga transmitiendo el virus. Ahora, si analizamos los datos de la OMS en la página de Johns Hopkins, que aquí he presentado también muchas veces, vemos que hay una tendencia ya a la baja. Es decir, las curvas, tanto la global como en la mayor parte de los países, está a la baja, ¿no? No podríamos decir eso se debe a la vacunación porque llevamos poco tiempo y mucha disparidad, ¿no? El país donde parecería que sí hay cierta evidencia, donde las vacunas han empezado a dirigir esta curva hacia abajo es Israel, que creo que han sido los que más en términos del porcentaje de la población han podido vacunar, pero tampoco es el 100%. Entonces, mi respuesta a ti desde el punto de vista de la inmunidad de manada es no requieres vacunar al 100%, ¿no? Y también está la otra parte, la parte de que probablemente hay gente que no desea la vacunación. Entonces, vacunar al 100% va a ser ni necesario desde el punto de vista inmune, ni justificable desde el punto de vista de garantías individuales, creo yo. Perfecto. Doctora, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros de nueva cuenta aquí presente en Universitaria. Sí. Y bueno, la próxima ocasión nos vemos el 1 de marzo. El 1 de marzo, sí. En este ejercicio de diálogo entre académicos y científicos. Sí, que creo que es muy importante. Que comentaba contigo, Marco, que ha habido pocos esfuerzos en el mundo, en realidad, de abrir diálogos. Es decir, se ha caído mucho en esta idea de hay una retórica, ¿no? Y se replica. Y se tiene que decir esto, y si te sales de eso es que eres, y pónganle ahí cualquier tipo de epíteto que quieran, ¿no? Y necesitamos regresar a que el público recuerde que la ciencia no es absoluta, que va cambiando el conocimiento, que hay argumentos diferentes y que nos enriquecemos todos con este tipo de intercambio. Yo estoy muy emocionada con Son que pocos lo hagamos. los ejercicios que se han hecho en el Muy mundo, pocos. como que se va a replicar aquí, bueno, que se va a hacer aquí en Presencia Universitaria. Sí, muy pocos. Hubo un esfuerzo de un diálogo de más personas, no solo dos, ¿no? Por parte de Johns Hopkins, que fue un esfuerzo muy bueno, donde se pudo mantener la cordialidad, que es la que me interesa. Por eso hago la mención de que es un diálogo, no un debate, ¿no? Es un diálogo entre colegas. No hay que ganar nada. No, hay que ganar con hay que argumentos. intercambiar argumentos. Y vaya, qué hermoso que alguien diga, ¿sabes qué? No había pensado en eso, ¿no? Tienes razón. Yo creo que ahí ganamos todos. Así es. Entonces, no ha habido esos esfuerzos, y que yo sepa, pues en realidad la UAC va a ser pionera en llevar a cabo un esfuerzo así, que queremos que no sea solo ¿no? Sino que tengamos distintos temas ahorita que al público le puede interesar, relacionados con la pandemia, evidentemente, y que podamos pues movernos más allá de esta situación de hay una sola postura, un solo argumento y no te puedes salir, que no nos está Y sobre sirviendo. todo con un lenguaje que pueda ser digerible para, Claro. para el público que nos esté viendo y escuchando. Claro, y basado en ciencia, ¿no? Así Eso es. sí es importante. Doctora, otra vez, muchas gracias. Muchas gracias a Muchas ustedes. gracias a la Gracias, doctora Karina doctora. Acevedo por haber estado con nosotros aquí en Presencia Universitaria. No sé si producción me ayuda. ¿Tengo tiempo para otra nota o ya nos vamos a corte directo? Vamos a ir a un corte. Corte y regresamos con más.